Hola, buenos días. Mi nombre es Samantha Peña y el día de hoy en este video aula voy a explicar unos circuitos vistos en electrónica de potencia. El primer circuito que voy a explicar es el rectificador de onda completa con tap central o con transformador con derivación central. Este circuito tiene como entrada una señal sinoidal. Vamos a dividir este circuito en dos para poderlo explicar mejor, paso a paso. Entonces, primero vamos a tomar esta parte de arriba que podemos ver la parte positiva entraría por el ánodo, lo cual significa que el diodo 1 estaría conduciendo. Luego pasaríamos a la resistencia, el cual entraría por la parte positiva. Ya como último llega el tap central, que es tierra. En esta mitad la parte negativa iría de una vez a tierra. Este proceso permite solo la salida de este medio ciclo que podemos ver acá. Este medio ciclo que sería positivo. Para esta parte de abajo se observa que la parte positiva va de una vez a tierra, mientras que la negativa pasa por el diodo 2, que ahora sí está conduciendo, y después entra la resistencia nuevamente por la parte positiva. Luego llega a tierra y en estos momentos el diodo 1 está en condición de bloqueo. Este proceso convierte la segunda mitad del ciclo en esta parte positiva que vemos acá. Este proceso se repite para todas las oscilaciones que sería necesaria. En otras palabras, el voltaje sobre la resistencia significa que la parte negativa del voltaje de entrada aparece a través de esta resistencia como un voltaje positivo. Este es el voltaje de salida que obtendríamos a lo largo de un ciclo completo. Este voltaje de salida de este circuito, que es normalmente representado por esta ecuación que vemos acá. Este circuito tiene como ventaja en comparación a otros que es muy sencillo, ya que solo cuenta con dos diodos y que la frecuencia de rizo es el doble de la que hay en la entrada. Esto es porque el ciclo que originalmente era negativo en la entrada, en la resistencia se refleja como positivo. Este circuito también proporciona con aislamiento electrónico, que es otra de las ventajas con las que cuenta. Como algunas de las ventajas de este circuito es que la potencia de entrada tiene un límite muy bajo, ya que tiene que ser menos de 100 watts, y el transformador utilizado con derivación central, lo cual eleva mucho el costo. El segundo circuito que voy a explicar es el puente rectificador trifásico. Este es un rectificador de onda completa que se usa comúnmente en aplicaciones de alta potencia. Una ventaja que tiene este circuito es que puede funcionar con o sin transformador. Este circuito está conformado por 6 diodos que se activan por pares cada pi tercios. Si miramos con atención la gráfica, podemos ver que la entrada de este circuito es como si tuviera 6 señales senos desfasadas. También me parece importante mencionar que el voltaje en línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase de una fuente trifásica conectada en Y. Cada par de diodos se va a activar mientras el voltaje de línea más alto no cambie, es decir, mientras que el voltaje de línea más alto sea VCB, los diodos 5 y 6 van a estar activados. Y cuando el voltaje VAB sea el más alto, los diodos 6 y 1 van a ser los que estén conduciendo, y así sucesivamente durante todos los ciclos. Este proceso tiene como resultado la gráfica que vemos acá abajo, que este sería el voltaje sobre la carga, y podemos observar que el voltaje de rizo es mucho menor, ya que es un rectificador de onda completa. La última gráfica que podemos observar es la corriente de línea. En los primeros pi tercios no conduce y luego conduce de pi tercios a pi, y acá tampoco conduce y vuelve a conducir en 4 pi tercios a 2 pi. Esto se debe a que un diodo siempre se mantiene conduciendo en los switcheos. Podemos ver que el primer switcheo es el 6 el que se mantiene conduciendo, luego es el 1 y luego es el 2 y así sucesivamente. Para calcular cada voltaje de fase instantáneo se utiliza esta ecuación que tenemos acá. Para calcular el primer voltaje de fase instantáneo, por decirlo así, el cual no está desfasado, y por eso solo tenemos Vm, que es el valor pico por el voltaje por el seno de omega t. Y luego para el segundo voltaje de entrada, que es Vnp, sería la misma ecuación de acá, con la única diferencia que se le tienen que restar los 120, que es lo que estaría desfasado de este voltaje anterior. Y ya para Vcn se le restan otros 120, y por eso podemos ver que en total serían, se le restan 240. Y así para todos los voltajes de entrada que tendríamos. Para los voltajes de línea sería el mismo principio, simplemente que tendría una amplitud de raíz de 3, y VAB, que sería el primero, por decirlo así, empezaría ya con un adelanto de 30 grados al voltaje de fase. Ya que al segundo voltaje se le tienen que restar los 120, igual que a los voltajes de fase instantáneos, la ecuación de VCB quedaría como la vemos acá, que a omega t se le restan los 90 grados,
y estos 90 grados son el resultado de restar los 120 al adelanto de los 30 que teníamos acá en el voltaje anterior, V a V. Ahora voy a hacer una breve explicación de la disminución de rizado por corriente por inductor. Para los dos circuitos que mencioné anteriormente, se puede utilizar un inductor para la disminución de rizado de corriente. Para poder llegar a la ecuación que nos ayude a calcular el inductor, empezaríamos por la ecuación básica de la impedancia, que es la primera que podemos ver acá. Y con eso obtendríamos también la fórmula de la corriente instantánea, que es la segunda que podemos ver. Reemplazando ICD tenemos la tercera ecuación, que sería ya casi la final, pero en esta ecuación es necesario sumar todas las armónicas que conforman esta señal. Pero debido a que los últimos armónicos son prácticamente insignificantes, solo utilizamos el primero. Como podemos ver que en la cuarta ecuación está representada como un tercio. Ya como último, para calcular el factor de rizo únicamente se divide en las dos corrientes. El tercer circuito que voy a explicar el día de hoy es el rectificador monofásico con puente de tiristores, que en este caso se mostró con una carga altamente inductiva, lo que significa que la corriente de carga es continua y sin rizo. Para comenzar a explicar este circuito vale mencionar que este funciona igual a un rectificador monofásico, con la única diferencia que se puede controlar. Esta ventaja causa un retraso en la señal de salida que podemos ver al comienzo de la gráfica, donde T3 y T4 están polarizadas hasta cierto periodo de tiempo denominado como alfa. Después de este pequeño retraso en la señal nombrado anteriormente, T1 y T2 se polarizan igualmente en este tiempo alfa y continúan este estado hasta pi más alfa. En este primer recorrido podemos ver que pasaría por el tiristor 1, luego por la parte positiva de la resistencia y la inductancia, luego pasaría por el tiristor 2 y luego de nuevo al transformador. En el medio ciclo negativo, el voltaje de entrada T3 y T4 se polarizan en sentido directo y aplica el voltaje suministrado anteriormente como voltaje de bloqueo inverso. T1 y T2 se apagan y esa corriente de carga que estaba en estos tiristores se transfiere a T3 y T4. Justamente en pi más alfa, la parte negativa del voltaje de entrada pasa primero por T3, igual que en el ciclo explicado anteriormente, pasa por la parte positiva de la resistencia y luego por la inductancia. Luego finalmente llega al tiristor 4 y al transformador. Como podemos ver en la gráfica de salida, el resultado es esta gráfica de salida sería el resultado de una repetición continua de los ciclos explicados anteriormente. Este convertidor funciona de dos modos principales, modo inverso y modo de rectificación. El primero sería de alfa a pi cuando Bs e Is son positivos, y el segundo sería de pi a pi más alfa cuando Bs es negativo e Is es positivo. Vale la pena mencionar que este circuito funciona en dos cuadrantes, que significa que BCD podría ser tanto positivo como negativo, pero ICD únicamente podría ser positivo. El último conversor que voy a explicar el día de hoy es el dual monofásico con tiristores. Este conversor es muy similar al anterior, pero doble. Esta comparación del otro permite tanto que el voltaje de salida como el flujo de corriente de carga se puedan invertir. Los ángulos de retardo, que en este caso serían alfa 1 y alfa 2 respectivamente para cada convertidor, permite que uno funcione como rectificador y el otro como inversor, pero ambos producen el mismo voltaje promedio de salida. Para alfa 1 0, solo el convertidor 1 funciona, y entre alfa 1, 0 y pi medios el convertidor 1 es el que está al lado izquierdo y suministra una corriente de carga únicamente positiva. Para alfa 1 pi solo el convertidor 2 funciona, y entre pi medios suministra una corriente de carga únicamente negativa. Para pi medios suministra una corriente positiva en el primer medio ciclo y el convertidor 2 suministra una corriente negativa durante el segundo medio ciclo. Una de las ventajas de este conversor es que se opera en 4 cuadrantes, lo que significa que se puede tener un voltaje DC positivo y negativo y una corriente IC positiva y negativa. En cuanto a las gráficas, la primera que podemos ver acá es la entrada. La segunda gráfica
es la salida del conversor, que si miramos cuidadosamente es exactamente igual a la del monofásico. Y luego la del convertidor 2, que es la tercera, es la misma que la del convertidor 1, pero inversa. Y la única otra diferencia que tienen es que el disparo ya no es alfa, sino pi menos alfa 1. Y la última gráfica que tenemos acá son las dos gráficas anteriores superpuestas, que vendría siendo la salida o el voltaje que experimenta sobre la carga. Bueno, estos serían todos los circuitos que explicaría en este video. Y ya, muchas gracias por su atención.